entrando en este tema de los errores innatos del metabolismo y las alergias, vamos a ver que hay reacciones adversas a los alimentos. Hay dos tipos de reacciones adversas. Unas van a ser las tóxicas, ¿no? Pues reaccionamos a una aflatoxina, a alguna bacteria, está dejando toxinas como el botulismo, por ejemplo. Son bacterias presentes en los alimentos y entonces reaccionamos a esa intoxicación. Eso es una intoxicación alimentaria por bacterias, por hongos, por contaminación del alimento. Entonces, eso no lo vamos a ver. Hay otras reacciones adversas que no son tóxicas, no se deben a una presencia de un tóxico en el alimento, sino a dos reacciones metabólicas. Una es a las inmunomediadas, es decir, tiene relación con el sistema inmune, que son las alergias, y otra no tiene relación con el sistema inmune, y eso es lo que vamos a ver. Las alergias, bueno, pues tenemos alergias por inmunoglobulina E, ¿no? Por no inmunoglobulina E, que es lo que vamos a ver más adelante, y las autoinmunes, ¿no? Pero esto tiene que ver totalmente con sistema inmune. Las alergias tienen que ver con su sistema inmune. Y las no inmunomediadas van a tener tres mecanismos de relación, cómo se activan esas no inmunomediadas, ¿no? Hay un mecanismo enzimático que estos son los errores innatos del metabolismo, ¿sí? Esto es el error innato del metabolismo. Falta hay una deficiencia de una enzima, de un proceso enzimático que no permite que haya el proceso adecuado, el aprovechamiento adecuado de algún nutrimento, ¿sí? Hay otros que son reacciones químicas, ¿sí? Porque hay algún medicamento que tiene histamina, que tiene cafeína, que tiene salicilatos y hay una reacción a esa situación farmacológica. Y hay otros que no sabemos qué pasa, no está indeterminado, no está identificado, que tiene mucho que ver, por ejemplo, aquí en este caso entraría lo que es la intolerancia al gluten, ajá, porque en algunos casos no tiene que ver con la enzima, no tiene que ver con las alergias, es un proceso diferente a algunas intolerancias y entonces el organismo no está aprovechando el alimento adecuadamente. De todo este proceso, me gusta esta imagen, está muy, muy padre. O sea, si a mí lo hubieran dado en la carrera, hubiera estado padrísimo porque distingo perfectamente dónde están las reacciones adversas por intoxicación alimentaria, por alergia y por error innato del metabolismo, que son las tres diferentes, son las presentes y son totalmente diferentes una de la otra. Vamos a ver entonces que los errores innatos del metabolismo, vamos a encontrar estas siglas en nuestra presentación, son en enfermedades monogénicas, o sea, de un solo gen, es una herencia autosómica recesiva, es decir, herencia recesiva de ambos padres y se expresa, ¿no? En ese niño se expresa esa alteración. Quiere decir que hay un papá y una mamá que cada quien tuvo su gen de riesgo. Ellos no lo tenían expresado porque nada más era un gen, pero cuando se juntan sus cromosomas, bueno, pues ya se expresa en alguno de los hijos. Esta alteración produce un defecto enzimático, ¿sí? Y esto va a llevar a una alteración bioquímica, a un fenotipo. Un fenotipo son características físicas, ¿no? Notorias, ¿no? Y no se refiere nada más al color de ojos o la forma de la cara, sino a las reacciones orgánicas, al proceso metabólico, a cómo responde el intestino, por ejemplo, a ese alimento. Hay alteraciones del transportador, de los modificadores post-transcripcionales, de la expresión genética. Pensamos siempre que es solamente una enzima, ¿no? Hay un error innato, falta una enzima, entonces reacciona aquí. Puede también tener muchas implicaciones a nivel de la mitocondria, a nivel de las reacciones en el citosol, la presencia de cofactores, de coenzimas, la transcripción de la información genética, todo eso se puede alterar en un error innato del metabolismo y por eso, bueno, ahorita se ha estudiado más, ya sabemos que ya son diferentes alergias y errores innatos, ya sabemos que son enzimáticos y que también pueden depender de otras situaciones relacionadas con este gen, ¿sí? Esto es los principales errores innatos del metabolismo intermediario, es
vamos a fijarnos en 3 nutrimentos, las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. En proteínas las vamos a dividir en 3 opciones, como es el trastorno del ciclo de la urea, que hay un déficit de ornitina transcarbamilasa, en las proteínas como las aminoacidopatías, es decir, ya hay alguna enfermedad directamente relacionada con un aminoácido. Aquí entraría también lo que es la fenicetonuria, y las acidemias orgánicas alteran la acidosis del cuerpo, ¿no? Esto altera, causa, por ejemplo, una cetoacidosis en el cuerpo. Los hidratos de carbono, las más comunes son la galactosemia y la fructosemia o intolerancia a la fructosa. Hay que distinguir que la intolerancia a la fructosa tiene tres formas de presentarse. La que vamos a estudiar como error innato del metabolismo es la intolerancia hereditaria a la fructosa, que ahí ya es un defecto de un gen y una deficiencia de una enzima. Eso queda bien, bien claro. Y en los lípidos, bueno, vamos a tener trastornos de la beta oxidación, que la beta oxidación pues es una forma importante del cuerpo para obtener energía y su alteración pues obviamente causa un daño grave en la salud de quien lo padece. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, son los mismos 3 grupos, proteínas, hidratos y lípidos. Y aquí los aminoácidos, quiero que vean dónde intervienen, por ejemplo, en la obtención de energía, ¿sí? Como aquí, si se altera el ciclo de la urea, bueno, pues vamos a tener contaminación, elevado, ¿sí? Los nitratos en el organismo, o los ácidos orgánicos no llegan a la producción de acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan de sus clases de bioquímica donde decías, yo para qué quiero saberme el ciclo de Krebs y para qué quiero saber qué es el acetilcoenzima y cómo se relacionan todas las rutas metabólicas? Bueno, pues aquí está este acetilcoenzima que viene de glucosa, que viene de aminoácidos, que viene de ácidos grasos. Si se altera la beta oxidación, si se altera el proceso de la glucólisis, si se altera la aminación, bueno, pues hay deficiencia o no hay aparición de acetilcoenzima A para hacer el ciclo de Krebs o para o sea, para lo que es la cadena respiratoria o para hacer la gluconeogénesis, ¿no? Que es el proceso inverso, ¿sí? No lo puedo realizar el proceso inverso tampoco. Y entonces, pues voy a tener deficiencia en la obtención de energía, es donde me va a afectar principalmente. Y bueno, aparte, voy a tener sustancias tóxicas, metabolitos tóxicos resultantes de una deficiente beta-oxidación, es decir, ácidos grasos que no están aprovechados, sus productos de desecho existen en el organismo y están contaminando y causando una toxicidad. Este cuadro me gustó porque es del Instituto Nacional de Pediatría de México. En 12 años, pues es donde llevarías a un niño con una situación de un error innato del metabolismo, ¿no? O sea, no se atienden en cualquier lado, no se diagnostican tan fácil, o sobre todo no se identifican tan fácil, ¿no? Ustedes pueden preguntarle a un pediatra cuántos errores innatos del metabolismo han visto y quizá les puedan decir que el más común es la intolerancia a la fructosa y no han visto muchos. Entonces, esta estadística de 12 años de estudio, pues nos ayuda a ver cuáles son los casos que están aquí. Y sobre todo me interesa que veamos cómo hay unos que son muy, muy comunes, ¿no? La acidemia metimalónica, la acidemia propiónica y la isovalérica, que son acidurias orgánicas, es decir, alteración de la acidosis metabólica, trastornos de los aminoácidos, la enfermedad de orina dejará de darse, que no es la fenicetonuria, ¿no? Esta es la fenicetonuria, fíjense aquí, es el segundo lugar, fenicetonuria, tirosinemia, citrullinemia, deficiencia de ornitina transcarbamilasa, son las más comunes. Probablemente podemos encontrarnos en alguno de estos casos. Lo más común que podemos dar es fenicetonuria o intolerancia hereditaria a la fructosa. Manifestaciones clínicas, varía en cada niño, en cada caso, pero puede haber daños en el sistema nervioso central, ¿no? Como retraso psicomotor, crisis, hipotonía. Imagínense esto en un bebé recién nacido. Cuando empiezas a ver esto en un recién nacido que tiene, bueno, crisis convulsivas obviamente prende un foco rojo de inmediato, ¿no? Pero hipotonía, tiene poco tono muscular, está irritable, succiona débil, letargo, es que está como dormido, hay estupor, ¿no? Es un niño dormido, todo el tiempo está como con mucho sueño, dormilado, ni siquiera succiona bien, puede tener espasticidad, es decir, los músculos están tensos, por ejemplo,
Obviamente haber formas, había características que no vamos a ver, como trastorno de comportamiento, retraso del lenguaje, retraso mental. En el lactante no se nota. Pero bueno, con estos síntomas podemos ver algún dato, ¿no? Si se juntan, ¿no? Podemos ver a nivel bioquímico la acidosis metabólica, si aumenta el amonio en sangre, el anion gap o la cetosis, o si hay deshidratación, si hay hipoglucemia. Por ejemplo, hay casos de hipoglucemia en recién nacidos, hay que descartar entre diabetes tipo 1 o error innato del metabolismo. Hay que descartar esas dos. Es muy común, o sea, hay bebés de 2 meses de nacidos que entran al hospital y se diagnostica con diabetes tipo 1, pero porque son casos muy graves que entran con una cetosis muy alta, con una deshidratación y con una hipoglucemia. O sea, es muy notorio. Pero hay que descartar que no sea un error innato del metabolismo, ¿sí? Se va a hacer los análisis, se van a hacer sus bioquímicos para poder diagnosticar. En aparato digestivo vamos a ver rechazo al alimento, vómito, desnutrición, hepatomegalia, ictericia, reflujo, diarrea, insuficiencia hepática, esplenomegalia y cirrosis, ¿no? Son datos que hay que ver. Aquí, por ejemplo, aparato urinario, orina de olor extraño, eso va a ser orina de jarabe de arce, eso es muy, muy típico, y lo van a notar las mamás al cambio del pañal, por ejemplo, ¿no? La acidosis tubular renal, que es una alteración a nivel de túbulos renales, tanto distal como proximal, para el equilibrio de los electrolitos, ¿no? Y la toxicidad propia por una deficiente filtración. Vamos a ver, por ejemplo, esta ruta en nuestro intestino, ¿no? Aprovechamos la fructosa, la glucosa, se aprovechan, hay receptores GLUT5 y SGLT1 en intestino donde podemos captar esta fructosa y esta glucosa. Por ejemplo, aquí, si tenemos deficiencia de la fructosa 6-fosfato, ¿no? O de la fructosa 1,6-bisfosfato, aquí alteramos este ciclo y ya no se va a obtener la energía, ya no se obtiene el piruvato, el acetilcoenzima A, ya no se entra en ciclo de Krebs, por ejemplo. Hay otras alteraciones de la fructosa 1-fosfato que también es un error innato del metabolismo y bueno, pues ya no hay formación de ácidos grasos, ya no hay formación de acetilcoenzima A y se puede alterar este proceso. Como este ciclo no está completo, en lugar de crear el acetilcoenzima A, se crea xantina y se crea ácido úrico y se eleva el ácido úrico en los niños, ¿no? Son datos que podemos ver si de repente vemos un niño con poca energía, que no sube de peso, ¿no? Tiene poca energía porque no tiene acetilcoenzima A, no sube de peso porque no está haciendo reservas grasas y está muy elevado su ácido úrico, podemos pensar en una fructosa, una intolerancia a la fructosa. Si solamente tiene por ejemplo, la glucosa también nos puede ayudar a formar grasa un poco, no tanto como la fructosa, pero la glucosa, si falta alguno de estos, va a tener una deficiencia severa de energía. Entonces, por eso están apáticos, sin movimiento, somnolientos, dirían las abuelitas, están todos guangos, o sea, lo cargas y parece que está desmayado el niño porque no tiene energía. Eso es lo que le está pasando. Y bueno, aquí es la fructosa, este es otra vez el ciclo de la fructosa, cómo entra a la célula, ¿no? Cómo en el núcleo reacciona y cómo forma los triglicéridos, ¿no? Y los triglicéridos, bueno, cuando comemos mucha fructosa, pues se hace una hiperlipidemia, ¿no? Pero nos ayudan a formar triglicéridos la fructosa. Si no está presente la fructosa, no hay triglicéridos y no hay reservas. Los errores innatos del metabolismo, sobre todo los relacionados con carbohidratos, afectan a la reserva de energía del niño. No forma glucógeno, no forma triglicéridos, no forma capa de grasa, como si el hígado estuviera dañado, pero lo que está dañado es las enzimas que vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, este es otro caso diferente, la fenilalanina, que es un aminoácido. Normalmente se metaboliza en tirosina y permite la síntesis de melanina, de proteínas, la vía catabólica para la obtención de energía. Si no existe la fenilalanina hidroxilasa, que ese es el error innato del metabolismo, pues obviamente disminuye la síntesis de melanina, tiroxina y de
proteínas y de vías para obtención de energía, y aumenta este ácido fenilpirúvico, que estos 3 elementos en exceso pues son tóxicos para el cerebro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cifras patológicas de fenilalanina en suero del recién nacido, arriba de 20 miligramos por decilitro. Eso ya es un dato de alta concentración. ¿Cómo vamos a manejar estos errores innatos del metabolismo? Vamos a ver 7 puntos para desarrollarlo, para tratarlo a nivel nutricional. No nos toca hacer el diagnóstico porque no tenemos ni la formación ni las habilidades propias. Podemos enviar a nuestro paciente con el pediatra o con el inmunólogo o con el genetista, ¿sí? Para poder atenderlo y que nos ayude a resolver el caso, ¿sí? Pero ¿qué sí podemos hacer? Vamos a ver el manejo nutricional. Entonces vamos a tener 7 puntos de manejo nutricional. Uno va a ser la reducción de la acumulación del sustrato, es decir, esa sustancia que se está volviendo venenosa para esta persona, para este niño, lo vamos a reducir o eliminar completamente de su dieta. Eso es lo que vamos a hacer. En el caso de la felicetonuria, por ejemplo, restricción de fenilalanina durante toda la vida. O sea, no va a haber forma que el niño después desarrolle una tolerancia. No hay forma porque no hay una enzima que necesita para poder procesarla. Entonces, vamos a encontrar productos donde dice que este producto tiene fenilalanina. Entonces, esos productos no los puede consumir el niño. Ustedes deben sacar su lista de alimentos, por ejemplo, aquí, con cada error innato del metabolismo, cuáles son los alimentos prohibidos, cuáles son los alimentos permitidos, cuáles son los alimentos que hay que tener bajo observación. Este es un ejemplo de la fenicetonuria. Prohibidos, vamos a prohibir todos los alimentos de origen animal. Si se fijan, carnes, pescados, marisco, huevo, leche, derivados de leche, pan, pastelería, frutos, huevo, porque traen pan y pastelería porque traen huevo y leche, frutos secos, leguminosas, aspartame y todo alimento que lo contenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño pues no puede tomar algún refresco o algún yogur light porque tiene aspartame. Hay que revisar muy bien y hay que capacitar muy bien a la mamá. Alimentos libres, puede azúcar, aceite, margarina, vegetal, jugo de fruta, polvos, ¿no? Aceite, maicena, alimentos sin proteínas y condimentos. Vamos a dar su principal fuente de energía en azúcares y grasas, ¿no? Y cuidado con los que puedan estar combinados con otros alimentos, ¿no? Cuidado con verduras y frutas. Recuerden que sobre todo las verduras también son proveedoras de aminoácidos. Hay que revisar cuáles pueden tener presencia de aminoácidos o que están preparadas en lugares donde se preparan alimentos con fenilalanina. Por eso hay que evitar los elementos traza, ¿no? Las trazas de fenilalanina para que no se afecte la alimentación y el desarrollo de este niño. Entonces, vamos a ver el segundo paso. Primero vamos a quitar el sustrato, ¿no? Otro paso que vamos a hacer en la nutrición es suplementación de un producto. Una cosa es que falte una enzima donde ese producto no se pueda aprovechar, ¿no? No tengo la enzima para aprovechar la fenilalanina o la fructosa o la galactosa. Y otra cosa es que después de un bloqueo metabólico, la sustancia se sigue necesitando que esté presente. Es un ejemplo que está aquí en el ciclo de la urea. En el ciclo de la urea, la arginina es sintetizada, pero por la deficiencia enzimática, el aminoácido se vuelve de no esencial, o sea, nuestro cuerpo lo produce normalmente, ¿sí? Nuestro cuerpo lo produce normalmente. Pero esta deficiencia hace que este aminoácido no se produzca. Entonces, como no se produce, deja de ser no esencial, o sea, no es indispensable en nuestra dieta, a volverse indispensable en nuestra dieta. Por lo cual necesitamos suplementarlo vía oral entre 200 y 400 miligramos por kilo por día, ¿sí? Y además hay que aplicar una dieta restringida en proteínas de alto valor biológico y que sea además alta en calorías. Vamos a complementar o a suplir la información, la nutrición del paciente ofreciendo más frutas y más verduras, ¿sí? Entonces,
esto es lo que vamos a, este es el segundo paso, o sea, hay alimentos que parece como que el cuerpo no los produce, entonces los debo de comer. Es como si fuera el caso de la insulina. El cuerpo normalmente produce insulina. Llega un momento que la deja de producir, bueno, entonces la adquiero vía externa. Esto también pasa en algunos errores innatos del metabolismo, no en todos, pero este es el caso del ciclo de la urea, ¿sí? Por ejemplo, estas son dietas, bueno, patologías, tipo de patología y cuáles son los alimentos que vamos a quitar y cuáles son los alimentos con los que vamos a suplementar. Por ejemplo, la hiperfenilalanemia, o sea, el problema de la fenilalanina, vamos a quitar los alimentos con fenilalanina y vamos a aumentar la tirosina. Las proteínas con tirosina las vamos a aumentar. Y además vamos a suplementar vía oral con tirosina. Hay los genetistas, los médicos, los pediatras, nos pueden dar suplementos de L-tirosina. Esta L-tirosina y esta fenilalanina también tenemos que buscarla en las leches. Hay leches que no tienen fenilalanina y entonces eso nos va a permitir que el niño se pueda, se nutra sin alteración metabólica, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad orina olor jarabe de arce, se disminuye la valina, la eusoleucina y la leucina, y además se da tiamina vía oral de 100 a 300 miligramos por día. Ajá. Estos son ejemplos de cómo, además de que modificamos la dieta, suplementamos o ofrecemos algún suplemento como vitaminas del complejo B o L-carnitina. Acá hay otros ejemplos, ¿no? La galactosemia, por ejemplo, elimino la galactosa, eso incluye la lactosa y los galactolípidos. Hay que checar que no estén ligados los lípidos a la galactosa. ¿Y con qué suplemento? Pues puedo dar leche de soya y puedo dar calcio elemental. Eso es una suplementación importante que puedo ofrecer. En la glucogenosis tipo 1, elimino lactosa, fructosa y sacarosa. Y los hidratos de carbono complejos van a ser mi mejor alimento, ¿no? Para este tipo de niños. Por ejemplo, en el caso del recién nacido y la lactancia materna, estos disacáridos en el niño, digo en la mamá los procesa y a través de la leche solamente ofrece glucosa al niño. Entonces, aunque coma fruta la mamá, esta fructosa no va a llegar al niño a través de la leche materna. Por eso, la lactancia materna no se suspende en los errores innatos del metabolismo, en ningún momento, ¿sí? Solamente hay que cuidar, por ejemplo, su reacción a la lactosa. Si vemos que aún así es intolerante a esa lactosa de la leche materna, sería el último caso, el único caso donde quitaríamos esa leche materna. Sin embargo, en todos los demás casos se aporta sin ningún problema, incluso es protectora de riesgos de desnutrición, de hipoglucemia, de crisis convulsivas, de afecciones en cuestiones de daño neurológico. Muchas veces los papás no se dan cuenta del error innato del metabolismo hasta que empieza la alimentación complementaria, disminuye el aporte de energía y de nutrimentos por la leche materna, tratan de aumentarlos vía otros alimentos y ahí es donde detonan las alteraciones. Puede pasar, ¿sí? En la intolerancia hereditaria a la fructosa, disminuimos fructosa a menos de 10 miligramos por kilo por día y, bueno, suplementamos con vitaminas, ¿sí? El tercer punto es la estimulación del bloqueo metabólico, ¿sí? Hay algunas coenzimas que pueden mejorar la producción de la coenzima, la reacción metabólica, puede ser cofactor, pueden ser coenzimas, ajá, porque cuando se ve este cofactor, esta coenzima, el bloqueo metabólico disminuye, ¿sí? Por ejemplo, en estas enfermedades, ajá, que tenemos en nuestra columna de la derecha, si suplementamos con estas vitaminas del lado izquierdo, que son coenzimas, disminuimos, no quitamos, no se sana, no se cura, pero disminuimos el error innato, el trastorno del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos.
sí es importante estar, además de suplementar, bueno, pues tener cuidado que no se coma el alimento que causa problemas, que no se esté adquiriendo esas fuentes de fenilalanina, de fructosa, de lactosa, etcétera, que no se esté aportando por otras vías. Es importante recalcar eso, ¿no? O sea, no es un tratamiento exclusivo pirodoxina, va mezclado con tratamiento médico, con fórmula especial y con restricciones dietéticas. Hay otro cuarto paso que no siempre funciona, no en todos los casos se aplica, pero es la estimulación de una vía alterna. Eso lo tendría que determinar el médico si nos va a funcionar o no. Por ejemplo, aquí hay una alteración en la homocisteína, está bloqueado, ¿no? Está bloqueado la homocisteína y no se forma la metionina, que es lo que necesitamos para el proceso metabólico de aprovechamiento de los aminoácidos. En este caso, ¿qué otra ruta puedo utilizar? Eh, Suplemento con vitamina del complejo B, B12, para activar la vía metabólica por otra ruta. O, por ejemplo, la betaína es otro suplemento que puede activar el proceso, ¿no? El proceso que está bloqueado porque falta la dimetilglicina, ¿sí? Como no hay dimetilglicina, pues no se forma metionina, pero podemos activarlo con algún otro proceso metabólico. Si esto es nada más para que lo vean, no nos toca hacerlo. Por eso lo que sí podemos hacer, bueno, es los alimentos, las vitaminas que me toca complementar o suplementar, pues las voy a otorgar, ¿no? A calcular en su alimentación por si es una vía de solución, ¿no? Hay otra parte que se puede hacer, que es la destoxificación de metabolitos tóxicos, o sea, todo lo que está produciendo el trastorno genera metabolitos tóxicos y pues eso es lo que causa el daño neurológico, el daño orgánico, por ejemplo, puede causar cirrosis o generar, o sea, necesitar trasplante de hígado, ¿no? Y lo que hacen es unir ese metabolito tóxico a otra sustancia y se genera un complejo, ¿sí? Por ejemplo, la hiperglicinemia no cetóxica, la glicina, que es un aminoácido que causa daño neurológico, se le da dieta restrictiva de glicina, disminuye parcialmente sus niveles en sangre y en orina, pero no en sistema nervioso central, o sea, sigue habiendo glicina en sistema nervioso central. Entonces, se ofrece el benzoato de sodio, que a nosotros no nos toca administrarlo, eso lo administra el médico, y el benzoato de sodio se liga a la glicina y forman el ácido hipúrico, con lo cual disminuye las crisis convulsivas, aunque no frena totalmente el deterioro neurológico. Entonces, este complejo ya no es una glicina afectando el sistema nervioso central y es un ácido hipúrico que incluso se puede eliminar y disminuye síntomas y a lo mejor hace más lento el deterioro neurológico, ¿no? Pero no es la solución a la enfermedad, es solamente una ayuda extra. Y bueno, vamos a buscar todas las ayudas posibles para manejar esta enfermedad. Otro tratamiento nutricional es el bloqueo de la producción del sustrato. No sé si ustedes han visto la película del aceite de Lorenzo en alguna clase que les hayan dado. Bueno, está la película, él es Lorenzo, él es de la vida real, ya falleció, pero vivió 22 años más de lo esperado. Les voy a dar un spoiler alert, pero bueno, la película es sobre un matrimonio que tienen un hijo y que a los 3, 4 años empieza con problemas como si le estuviera dado esclerosis múltiple, empieza a perder fuerza muscular, empieza a tener retraso, ¿no? Deja de caminar, deja de hablar, o sea, como si estuviera regresando, ¿no? A ser un recién nacido y muere ese niño, ¿sí? Tienen su segundo hijo y presentan esta situación. Y entonces dicen, esto no es normal, empiezan a investigar y se dan cuenta que es un error innato del metabolismo, ¿sí? Que es la adenoleucodistrofia. Los papás son, creo que él es contador y ella es maestra, algo así, no me acuerdo bien qué profesiones tienen, pero el chiste es que se ponen a investigar y investigar y investigar y investigar y ellos descubren que
hay unos ácidos grasos que están elevados en el cuerpo de su hijo y entonces hay una enzima que no está ayudando con estos ácidos grasos y eso intoxica su cerebro, ¿no? Entonces, hacen una combinación de una dieta restringida en ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Y la combinan con el ácido oleico, ¿sí? Y entonces eso disminuye el nivel de ácidos grasos de cadena muy larga en sangre, ¿sí? No, retrasa muchísimo la enfermedad, retrasa muchísimo el daño neurológico. Si se fijan por esa sonda, esta parte de la nutrición que le dan a Lorenzo, que es también el ácido oleico. Tan sencillo como eso, disminuyo ácidos grasos cadena larga y suplemento con ácido oleico. Con eso se retrasa el avance de la enfermedad y bueno, les digo, vivió 22 años más de lo esperado, o sea, hubiera muerto al año siguiente de que se detectó la enfermedad, sobrevive 22 años en una situación de salud aceptable, ¿sí? Probablemente mucho del daño neurológico que tuvo durante su vida fue por los primeros meses de la enfermedad, que es donde se afectó mucho más su estado de salud cognitiva. Entonces, aquí bloqueo la producción del sustrato, bloqueo la producción de esa sustancia tóxica. ¿Cómo? Ligándolo con otra sustancia, haciendo reacciones diferentes por otras vías. Que nosotros lo que nos va a tocar hacer es, por ejemplo, calculo, sé que tiene esta enfermedad, calculo una dieta restringida en ácidos grasos de cadena larga y suplemento con ácido oleico de diferentes formas, ¿no? Otra cuestión es, hay que hacer una corrección del desbalance secundario. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos errores causan deficiencias enzimáticas secundarias importantes, deficiencias enzimáticas en otras áreas que no es lo que les tocaba, ¿sí? Por ejemplo, las acidemias, la propiónica y la metilmalónica, acumulan ácidos en la mitocondria y por eso se inhiben enzimas del ciclo de la urea y del clivaje de la glicina. Fíjense cómo de ser dos enfermedades, ¿no? La acidemia propiónica es una, la acidemia metilmalónica es otra. Sus acciones hacen que se desarrollen otras dos enfermedades, que es la alteración del ciclo de la urea y de la glicina. Ajá. Eso aumenta el amonio, hay hiperamonemia y hay hiperglicinemia. Entonces, para eso hay que hacer hemofiltración para eliminar el exceso de ácidos, las acidemias, y suplementar con L-carnitina. Ajá. Y bueno, esto hay que cuidar que no haya ese desbalance secundario, o sea, que el efecto dominó, tengo problemas de los ácidos propiónicos, el ácido propiónico, y produzco o provoco una alteración del ciclo de la urea, que son ya dos errores innatos del metabolismo. Atendiendo uno, disminuye el otro, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, en estos casos es una dieta restringida en aminoácidos de metionina, treonina, valina e isoleucina, así como una restricción de proteínas de alto valor biológico, que son las que contienen estos aminoácidos. Se ofrece una leche especial sin los 4 aminoácidos que se acaban de mencionar, y con eso se logra una homeostasis celular y un balance metabólico, ¿no? Y aparte de la suplementación con L-carnitina. Esa L-carnitina, literal, la que usan en el gimnasio, aquí funciona muy bien, aquí colabora a que se frene el deterioro y el daño neurológico y se suma al tratamiento médico. Entonces, por ejemplo, los trastornos en el metabolismo de carbohidratos, en la galactosemia, vamos a eliminar lactosa y galactosa, en la intolerancia hereditaria a la fructosa, que aquí, para identificarla de las otras intolerancias, también vamos a llamar la fructosa 1-fosfato aldosa hepática, ¿sí? Porque esa es la característica que está pasando con esta intolerancia a la fructosa. Las otras intolerancias son más a nivel intestinal. Y bueno, pues aquí vamos a evitar sacarosa, fructosa y sorbitol, que tienen los tres la presencia de la fructosa, y evitar el ayuno. ¿Por qué vamos a evitar el ayuno? Porque no pueden hacer reserva ni de glucógeno ni de grasas. Entonces, en cualquier momento empiezan a presentar estos pacientes hipoglucemia y desnutrición calórico-proteica porque pues utilizan otras reservas como son las proteínas. En la deficiencia de bifosfatasa de fructosa 1,6 también se evita el ayuno y se elimina sacarosa, fructosa, sorbitol. Estas dos son en la misma ruta metabólica, sin embargo son diferentes enzimas.
El defecto de sintasa de glucógeno se evita el ayuno, ¿no? Porque no estamos sintetizando glucógeno, no hay glucógeno ni en hígado, ni en músculos, ni en riñón, entonces no debo tener ayunos. La GC de tipo 3, pues es una dieta alta en carbohidratos y una alimentación frecuente para evitar también los ayunos. En los trastornos de aminoácidos y ácidos orgánicos, vamos a usar la tirosinemia tipo 1, vamos a tener lo que es la restricción dietética de tirosina y son pacientes que van a requerir trasplante. Estos 4 pacientes van a requerir trasplante de hígado, sin lugar a dudas. En la orina de olor jarabe de arce se restringe la leucina y se puede suplementar con isoleucina, valina y a veces tiamina según el caso. Algunos responden al tratamiento, otros no. La acidemia propiónica, bueno, pues se restringe los aminoácidos de cadena ramificada y podemos suplementar con L-carnitina. Aquí también, bueno, restringimos proteínas, ¿sí? Estas son dietas restringidas en proteínas. La acidemia metilmalónica, igual restricción de aminoácidos de cadena ramificada, suplementar con L-carnitina e hidroxicobalamina. Otra vez, estas dietas, la mayoría de estas enfermedades van a requerir trasplante y se restringen proteínas de alto valor biológico. En los trastornos del ciclo de la urea, hay deficiencia de sintasa de carbamil fosfato y una restricción rígida de proteínas dietéticas. Se suplementa con benzoato de sodio, fenilbutarato de sodio y L-citrulina. Hay una deficiencia de transcarboxilasa de ornitina que se hace también igual. Los 3 casos son iguales: restricción rígida de proteínas dietéticas, benzoato de sodio, fenilbutarato y L-citrulina. También la citrullinemia. Bueno, sí, las 3 tienen L-citrulina, ¿sí? Como suplemento. Y la oxidación de ácidos grasos es la beta-oxidación, es decir, no puedo formar reserva de grasa, entonces evito el ayuno siempre. Y en estas dos, en la deficiencia de palmitoiltransferasa 1 y 2, puedo suplementar con L-carnitina. Sin embargo, en la deficiencia de deshidrogenasa de 3-hidroxiacil, coenzima A de cadena larga, vamos a evitar, vamos a valorar la tolerancia a la L-carnitina porque causa en algunos pacientes arritmias. Entonces, no siempre se va a indicar. ¿Cómo voy a hacer la evaluación clínica de mi paciente? Bueno, ya sé que ya tiene el diagnóstico de trastorno por error innato del metabolismo, ya identifico cuál es el trastorno, ya sé cuál es la dieta que debo llevar, se indica la dieta a la mamá. Mamá, es indispensable que a los 6 meses les des pura leche porque cualquier alimento lo va a poner muy mal. Mamá, hay que cuidar el menú, ¿no? O sea, hay que poner de uno en uno los alimentos, incluso los productos comerciales que no debe de comer el niño. Ofrecer también guías de elaboración de productos, de otros menús, con alimentos que suplen a la fructosa, que suplen a la lactosa, que suplen a la lactosa, ¿no? O sea, darles opción de alimentación, no nada más decirle quítele esto, ¿no? Y no le estamos diciendo qué sí le puede dar y cómo se lo puede dar. Cuando son lactantes, la evaluación clínica es una vez al mes. Ya niños más grandes, bueno, de preescolares en adelante, de 2 a 4 veces al año. La idea es detectar signos carenciales, cuadros infecciosos y evaluar su crecimiento y desarrollo, ¿sí? A lo mejor no van tan seguido al genetista porque es carísimo, pero si nosotros cada mes evaluamos de crecimiento y desarrollo, como ya lo hemos hecho, con los datos de desarrollo por mes y con valoración antropométrica, podemos analizar o determinar si está teniendo algún retraso. La evaluación nutricional desde el diagnóstico va a ser cada 15 días hasta que se logre un equilibrio, ¿no? Una respuesta favorable al tratamiento nutricio y médico. Y ya que está estabilizado el paciente, la evaluación nutricional es una vez al mes. ¿Para qué nos sirve? Pues vamos a prescribir la fórmula láctea especial, checar las dosis, a lo mejor el bebé ya no necesita 8 onzas, necesita 24 onzas, vemos si presenta otra característica ajeno al error innato, como reflujo, diarrea, cólico, etcétera. Y bueno, y evaluar y ajustar, pues de acuerdo a los valores en sangre del sustrato, ¿no? Es importante hacer valoraciones para ver si nuestra dieta, por ejemplo, la fructosa, nuestra dieta que es baja en fructosa está funcionando, o si no, o si sus niveles en sangre están alterados, bueno, investigar por dónde puede estar el error
la deficiencia, a lo mejor nosotros calculamos que este alimento tenía menos fructosa y la realidad es que no, que tiene más, ¿no? Entonces, tenemos que valorar a través de ese análisis de sangre el efecto de nuestra dieta y si requerimos un reajuste del tratamiento. Evaluación bioquímica una vez al mes para determinar niveles de aminoácidos, de sus metabolitos, análisis de ácidos orgánicos, acilcarnitinas, el examen de rutina 1 o 2 veces al año. Mientras más complicado esté, pues más frecuente va a ser el análisis. Si ya está estable el paciente, pues 1 o 2 veces al año. Hemograma, proteínas séricas, minerales traza. Y también hay que hacer evaluación psicológica. A lo mejor no nos toca a nosotros, pero sí podemos preguntarle a la mamá si ya lo hizo y cómo está, qué le dijo el doctor o el psicólogo. Entonces, psicológica, pues a las 6, 12, 18, 24 y 36 meses y al año. La neurológica cada 2 meses durante los 2 primeros años y posteriormente de 1 o 2 veces al año. El neurólogo nos permite ver desarrollo psicomotor, el desarrollo neurológico y va a dar herramientas para la estimulación neurológica que requiere el bebé. En cuanto a la energía, vamos a mantener siempre un balance energético positivo. Son niños que otra vez no están haciendo reserva, entonces necesito darle mucho más energía, que siempre tenga energía circulante, ¿no? No van a subir, no se van a poner obesos, va a ser muy complicado que sean obesos, porque para ser obeso necesitas reserva de grasa y eso no lo tienen. Esto, en un ideal, ¿no? Se daría este porcentaje de hidratos de carbono, proteínas y grasas, en un ideal, ¿sí? Ahorita vamos a ver características especiales. Pero lo que sí es importante es dar un aporte energético superior al normal en un 15 al 20%, ¿sí? Es decir, si el niño necesita 1000 calorías, vamos a darle un 20% más. ¿Por qué? Porque vamos a darle esa reserva extra, ese flujo extra de energía para que la tenga circulando. Pero vamos a cuidar el equilibrio, ¿no? Del origen de las calorías. ¿Qué quiere decir? Ese 20% no lo voy a subir nada más en hidratos de carbono, nada más en proteínas, voy a buscar que suba parejo, ¿no? En todos los nutrimentos. Si el aporte de glucosa debe ser mínimo, ¿no? Como en galactosa, en fructosa, lo que hay que hacer es repartir las raciones de la dieta durante todo el día y administrar una ración de carbohidratos de absorción lenta o semilenta, que son los altos en fibra, o carbohidratos complejos en la cena, para cubrir y evitar el ayuno. No debe de haber ayunos en la noche, o sea, no debe pasar muchas horas sin comer, porque en la noche todos nos gastamos energía, entonces debemos de aportar a lo mejor una colación o 2 colaciones nocturnas si es necesario para que no tenga problemas de hipoglucemia o incluso convulsiones. Podemos suplementar con un suplemento específico de carbohidratos, ¿no? Podemos enriquecer la leche, ¿no? Si vemos que con la leche de la mamá no es suficiente, la podemos suplementar, pero siempre ofrecer la leche de la mamá. Utilizar papillas con harinas de cereales, puré de verduras, ¿no? Almidón crudo, ¿no? A partir de los 18 o 24 meses. Los que no pueden recibir su ingesta adecuada vía oral, pues va a ser sonda nasogástrica o gastrostomía, y va a ser alimentación en bolos, ¿no? Fraccionada poquito durante todo el día. No es bolo continuo, es por horario, ¿sí? O solamente en horario nocturno, según su edad y sus necesidades. Esto serviría muy bien, por ejemplo, una sonda de gastrostomía, pues, serviría muy bien para que no hubiera ayunos durante la noche, ¿no? Si está muy grave el niño, podría ser una opción muy buena la nutrición enteral. Ajá. ¿Por qué enteral? ¿Por qué no parenteral? Pues porque si está funcional su sistema digestivo, pues vamos a aprovechar el sistema digestivo, ¿no? No requiere que esté a nivel sangre, sino que esté a nivel organismo. Entonces, la nutrición enteral es suficiente. Vamos a ver los lípidos. La restricción de las dietas, el problema es que la afección de los lípidos, no hay metabolización de los lípidos, no hay beta oxidación. Entonces, como no hay beta oxidación, no se pueden aprovechar adecuadamente esos lípidos, si no los reducimos a su mínima expresión.
Y entonces andan circulando en exceso el colesterol, los triglicéridos, y pues eso afecta al organismo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una disminución de colesterol en la hipercolesterolemia, en la enfermedad de Niemann y en algunos otros problemas de glucogenosis. Disminuyo el aporte de colesterol. Ahí sí tengo que ver, y obviamente pues va a ser el aporte de alimentos de origen animal, ¿sí? Voy a hacer limitación selectiva con dietas pobres en ácidos grasos de cadena larga y muy larga, lo que les decía, como lo del aceite de Lorenzo. Yo sé que esas dietas de cadena larga o muy larga le va a hacer daño, los voy a disminuir, ¿sí? Para no tener, no activar o no presentar esos trastornos en los defectos de acetilcoenzimada, por ejemplo. Yo en el defecto del ciclo de la carnitina. Entonces, ya sé que hay algunos aminoácidos que debo de reducir, los reduzco. O voy a suplementar con precursores de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. O sea, por ejemplo, ya sé que la tirosina es un precursor, ¿sí? O sea, de ese se genera otro ácido graso, ¿no? De ahí se generan otras sustancias, ¿no? La, el ácido, el DHA, por ejemplo. El DHA es un precursor, entonces lo puedo dar en lugar de dar los ácidos grasos de cadena larga. ¿Sí? Doy el paso antes y entonces el metabolismo los va a aprovechar mucho mejor que si diera el ácido graso completo. Por ejemplo, aquí, durante la lactancia se mantiene la leche materna. Las grasas de la leche materna son de cadena corta y son poliinsaturadas, son útiles para el bebé, se aprovechan adecuadamente y no le causan ningún daño. Cuando empieza la alimentación complementaria, suponemos que nuestro aporte de grasas es de un 30 a 35%, pero vamos a hacer esta distribución del 10% como ácidos grasos saturados, 15% como ácidos grasos monoinsaturados y del 6 al 10% como ácidos grasos poliinsaturados. El ácido linoleico, el 3% del total calórico, ¿no? El alfa linolénico, del 0.3 al 0.5%. Y entonces la relación entre ácido linoleico y ácido alfa linolénico es a 5, ¿sí? O sea, 5, si calculo los miligramos de linoleico, lo divido entre los linolérico, me va a salir un 5, más o menos, ¿sí? El ácido araquidónico de 0.5 a 0.7%, el docohexanoico, que es el DHA, de 0.3 a 0.5, y durante el embarazo, sí podemos ofrecer unos 250 miligramos día entre el linoleico y alfa-linolénico, ¿sí? Podemos aumentar un poco más. Y siempre ofrecer menos miligramos de colesterol al día. Son los ácidos grasos que vamos a estar manipulando. Si yo sé que tengo riesgo o parece que son síntomas de alteraciones de metabolismo, bueno, pues disminuyo los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos poliinsaturados, los regulo, o sea, cuido la distribución y me enfoco en este tipo de ácidos grasos. Ajá. No tenemos datos ahorita para pacientes mayores de 2 años. Se maneja mucho estas indicaciones, se conserva. Lo único que cambia es cuántas calorías van a aportar. Sigue siendo 30 a 35%, pero en vez de ser 1000, pues van a ser 1500, 2000, 2500. Y se siguen usando los mismos porcentajes de estas grasas. Esta es la forma como vamos a suplementar las raciones o las recomendaciones de grasa en la deficiencia de la beta-oxidación de los lípidos. En las proteínas hay muchos errores innatos del metabolismo que requieren dieta hipoproteica para mantener en niveles adecuados los productos metabólicos, ¿no? Amonio, cetoácidos, aminoácidos, etc. La dieta debe de ser suficiente, debe aportar de manera suficiente el nitrógeno, ¿sí? Para cubrir sus necesidades. Entonces, la recomendación es en niños recién nacidos de 1.98 gramos por kilo por día. Es decir, si pesa 3 kilos, pues multiplico 1.98 por 3 y eso va a ser su requerimiento por día. Fíjense cómo pasando el año hasta los 10 años son 0.99, baja la recomendación de proteínas. En el adulto sano,
la recomendación de proteínas puede ser de 1 hasta 1.5. Fíjense cómo entonces es bajita en niños. Y de 10 años en adelante baja aún más, de 0.86 a 0.77 proteínas por gramo por día. Sobre todo las proteínas de origen animal o las de alto valor biológico, que es donde tenemos los aminoácidos eh, principales en los errores innatos del metabolismo, ¿no? No podemos dar no puede ser que tenga menos de 1.5 a 1.7 gramos por 100 calorías por día, ¿sí? Es decir, ya hiciste tu cálculo, tienes 100 calorías de su dieta y de proteína le estás dando 1. No puede ser que le des 1 gramo por cada 100 calorías, ¿sí me explicó? Ya que hiciste tu cálculo, ya que calculaste cuántos gramos de proteínas, cuántas calorías, divides por cada 100 calorías cuántos gramos de proteína estás dando, no debe de ser menor a 1 ni mayor a 1.7, ¿sí? Y bueno, pues debo de aportar aminoácidos esenciales. Es indispensable aportar esos aminoácidos esenciales que no se están recibiendo. Normalmente los vamos a aportar con alguna fórmula y que vamos a cuidar, obviamente, de no aportar el aminoácido que es causante del defecto, ¿no? Vamos a suplementar. Son módulos que ya existen, sobre todo para la nutrición enteral o parenteral. Son módulos de aminoácidos esenciales o de aminoácidos exentos de aminoácidos esenciales, ¿no? Del aminoácido a eliminar en la dieta. La biodisponibilidad de estas mezclas es poquita, es de un 25%, ¿no? Por lo cual es recomendable dar siempre proteínas naturales. Y bueno, vamos a suplementar los aminoácidos no esenciales, que por el error se han vuelto esenciales. Arginina, citrulina, tirosina, no se necesita suplementar nosotros en nuestra dieta habitual. Como estamos sanos, no necesitamos comerlos, nuestro cuerpo los produce, ¿no? Los obtiene a través de procesos metabólicos. En estos pacientes está alterado ese proceso metabólico y entonces eh, se volvieron esenciales. Hay que darlos de forma externa, hay que obtenerlos, arginina, citrulina, tirosina, ¿sí? Para que cumplan sus requerimientos y sus procesos metabólicos normales.